cuéntame un poco de tu vida en Venezuela antes de venir a España. ¿Estabas trabajando, estudiando? Sí, yo trabajaba, era periodista, estuve más de 14 años trabajando como periodista allí y decidí venir a España a estudiar un máster y estuve 3 años en Barcelona estudiando, también trabajaba en Barcelona y decidí regresar a Venezuela cuando terminé mis estudios y pensé que podría haber un buen cambio en Venezuela porque había una transición política. En ese momento ocurrió la enfermedad del presidente y su muerte, Sí. del presidente Chávez. Sí. Decidí regresar a Venezuela y estuve un tiempo allí. Decidí trabajar con la oposición para apoyar unas elecciones Sí. y lograr un mayor apoyo para hacer un cambio. Y me di cuenta que era muy difícil. En el sistema había muchas trabas que dificultaban que la elección fuera justa. Sí. Entonces estuve allí un tiempo, trabajé en logística con Sí. el equipo de la oposición Sí. en mi ciudad, en una ciudad del interior de Venezuela que se llama Barquisimeto, y al momento de la elección encontramos que hubo muchos errores, muchas dificultades y situaciones irregulares. Sí. Para hablar de estas situaciones, puedo decir que lo que nosotros consideramos hubo trampa, no era un juego justo, Sí. porque el gobierno utilizaba muchos sistemas para controlar a la población, Sí. para amenazarla y hacerle temer de que si votaba hacia la oposición tendría desventajas, Sí. podría perder su trabajo. Sí. También vimos que al momento de abrir los centros electorales había amenazas de los militares, los opositores no tenían los mismos derechos, no eran tratados con seguridad, había centros que no eran abiertos a tiempo y la población en general tenía el temor de que podía saber, el gobierno podía controlar y saber por quién votaba. Sí. No votarán en privacidad. El gobierno podría saber quién ha votado para quién. Es un sistema electrónico, Sí. digital. Para votar debes colocar tu huella digital. Sí. Y luego pasas a votar. Y todo el sistema es digital. Sabemos que todos los sistemas digitales pueden ser revisados y Sí. violados. Bien. Y aun cuando opositores y gobierno decían que era un sistema seguro, en la población existía el pensamiento de que no era así, Sí. de que podía ser controlado e incluso cambiado. Sí. Si tuvieras que elegir cualquier evento que te decidieras, ¿cuál serías? ¿Cuál sería? ¿Qué evento? Decidiste cambiar tu país desde Venezuela a España. ¿Qué fue el evento que cambia tu mente en este respecto? Yo estudié periodismo. Sí. Antes de que comenzara este gobierno, trabajé varios años como Sí. periodista y puedo ver la diferencia de trabajar con un sistema que permite Sí. la libre opinión Sí. y un sistema que no la permite. Sí. Ya allí yo podía ver que había una restricción de derechos Sí. muy fuerte en el ejercicio del periodismo. Ah, bien. También podía ver que había cambios muy fuertes en la estructura económica del país, Sí. que desmejoraban el sistema. Sí. Había problemas para la libertad de ejercicio económico, Sí. podían quitarte tu empresa en cualquier momento y había muchas amenazas para el sistema educativo, para el sistema de salud. Veíamos cómo el sistema desmejoraba muy rápido. Sí. Y para mí el sistema financiero, cambiario, era muy negativo para la población. Sí. Hubo un momento en el que yo me di cuenta que no podía ejercer mi profesión con libertad, no podía
cubrir mis gastos, Sí. porque no importaba el trabajo que hiciera, todo había mucha inflación. Sí, Y hubo un momento que hubo un cambio en el sistema financiero, una devaluación muy fuerte. sí, A principios de ese mismo año, en enero, en el primer día, yo ganaba 400 euros, que estaba bien para un profesional medio en Venezuela. Pero a final de ese año ganaba 40 Sí. dólares. Es decir, de 400 a 40. sí, Ya no era posible con el mismo salario sobrevivir allí. sí, Yo ya no podía cubrir mis gastos sí, y no veía que eso fuera a mejorar. sí, Como ya yo había vivido fuera de Venezuela, yo dije, esto no veo que pueda mejorar, veo que cada vez va a peor. Y ahora, 5 años más tarde, veo que es así. sí, Ha sido cierto. bien, Creo que he tomado la decisión correcta porque en Venezuela cada vez va a peor. sí, sí. Hugo Chávez ha recibido publicidad como un héroe, pero eres una nativa. ¿Qué son tus impresiones ahora de Chávez y qué son las cosas que piensas que otros afuera de Venezuela no entienden sobre él y también la situación allí, los políticos allí? Sí. Las personas piensan Sí, que es una lucha, que en Venezuela hay una lucha de dos sectores. sí, Un sector rico, opositor, y un sector pobre, sí, que quiere un líder populista que los ayude. Un socialismo suave. Yo no lo veo así. No es lo que yo he vivido. Yo no pertenezco a un grupo de líderes de dinero, ni un grupo socialmente alto. Yo soy una clase trabajadora, profesional, normal, como mucha gente en cualquier país. Y mi nivel de vida ha deteriorado muchísimo con el sistema que se ha impuesto ahora. sí, Para mí no es un socialismo. Bueno, ni siquiera para Chávez era un socialismo. Él advirtió que iba hacia un comunismo. sí, Era el sistema que él quería instaurar. Es un sistema muy restrictivo, no hay libertades. sí, Tú debes hacer lo que el gobierno impone, aun cuando vaya en perjuicio de ti. El sistema que ofrecía Hugo Chávez era de igualdad para todos, sí, pero es una igualdad que tiene un precio muy alto, que causa daños en muchos sectores, porque allí no hay negociación, él solamente impone lo que él quiere, lo que él piensa que es lo correcto. Los sectores que no piensen como él tienen que desaparecer. Maduro es presidente. ¿Qué quiere Maduro para Venezuela, en tu opinión? ¿Él quiere poder o él quiere mejorar la situación en Venezuela? ¿Qué son tus impresiones de este presidente? Bueno, yo creo que él no toma las decisiones Sí. con respecto a Venezuela. Creo que es solo un intermediario entre quienes realmente deciden y la estructura de gobierno de Venezuela. Sí, Creo que las líneas maestras de lo que sucede en Venezuela se deciden en Cuba, porque yo creo que el sistema que hay en Venezuela ahora está controlado un poco por el sistema cubano. de verdad. Sí, porque sabemos que desde antes de que se estableciera el gobierno de Maduro hasta ahora, los viajes de Maduro a Cuba son muy frecuentes. Sí, Durante la enfermedad, el presidente Chávez estuvo muchos meses en Cuba. sí, Incluso, para algunos creemos que incluso después de su enfermedad. sí, Pero además han habido muchas negociaciones entre el presidente de Cuba, el presidente Castro, y los líderes del gobierno venezolano. Y hay muchos grupos, sectores importantes cubanos viviendo en Venezuela. sí, Están un grupo importante de médicos que intervienen en el sistema de salud, está en el sector militar, de inteligencia militar. Los líderes allí también, sabemos que hay muchas figuras que vienen de Cuba, muchas personas. Y en el sistema también de identificación y control de identidad de los venezolanos y en el control de los bienes,
todo el registro de bienes y servicios y propiedades de Venezuela está controlado por un sistema que manejan los cubanos. Entonces pensamos que las decisiones sobre lo que debe ir en Venezuela no tiene que ver tanto como lo que beneficia a la población, sino como lo que haga el gobierno más fuerte y lo mantenga en el poder. Todavía tienes familiares allí. ¿Qué noticias ofrecen de la vida allí hoy? Es difícil vivir allí. El 80% de los trabajos han desaparecido. Hay gente que aún vive de puestos con el gobierno, los profesores o funcionarios públicos, pero la industria privada casi no existe, solo pequeños negocios. Mi hermana es profesora de una universidad, por ejemplo, y la universidad casi ya no funciona. No tiene ya casi, ni siquiera recibe casi salario. Mi otro hermano trabaja internacionalmente por internet y es muy difícil porque el servicio de internet no funciona cada día. Cada día hay bajas en el servicio de luz durante varias horas. El sistema de transporte público no existe porque no hay suficiente dinero para comprar repuestos para los coches. Es difícil comprar gasolina porque hay días en que no hay gasolina, cosa que es difícil de entender en Venezuela. Medicinas tampoco hay, y alimentos, hay días en que es muy difícil conseguir alimentos. Debes ir a las tiendas cada día para ver qué hay y qué puedes comprar porque los precios cambian todo el tiempo. Sí. Porque Maduro no deja su puesto. Él puede ver que su país está sufriendo porque él no quería salir. Yo no estoy segura que a Maduro interese la población de Venezuela. Ah, Yo creo que él está allí para mantenerse en el poder. sí, Y creo que él pertenece a un entorno que le exige que se mantenga allí. sí. Como he dicho antes, yo creo que él no toma sus propias decisiones. Creo que él responde a un grupo que le pide que siga allí. Bien, Y es una estructura de poder. sí, Y hay varios negocios allí. Está el negocio de petróleo, que ha caído mucho, pero existe. Y hay otros negocios que tienen. Están los negocios internacionales. Está un sistema de relaciones paramilitares con Colombia. Y estructuras de manejo de recursos y dinero. A gente que habla, por ejemplo, de que hay negocios con el coltán, que hay negocios de narcotráfico, que hay extracción de oro, sí. que hay apoyo a diversos grupos militares, Sí. tanto de Colombia como del Medio Oriente. Sí. Todos esos grupos tienen interés y quieren que él siga allí, aunque sea por un tiempo. Sí. Hablamos un poco de la mudanza a España. Creo que viviste en un centro de refugiados después de llegar aquí. ¿Cómo se sucedió eso? Yo llegué a Barcelona y quería continuar mis estudios de doctorado. Y durante ese tiempo en Venezuela estalló una protesta muy fuerte porque intentaban hacer un cambio y en esa época uno de los principales líderes de la oposición, que es Leopoldo López, fue puesto en la cárcel Sí. con una acusación que comparto que es injusta. Y empezó una protesta en muchos lugares de Venezuela que era protesta callejera muy fuerte y había una lucha constante. Yo participo de ese grupo opositor de protesta y para mí era muy importante este movimiento. Mi familia me pidió que no regresara a Venezuela porque era peligroso, porque podían ver que yo me podía vincular con estos grupos, Sí. porque mi condición de periodista podía ser rápidamente vista. Y cuando decidí viajar, las aerolíneas de Venezuela que volaban hacia Venezuela dejaron de volar.
hubo un tiempo donde no había vuelos, no podían entrar ni salir de Venezuela. Sí. En ese momento yo solicité asilo y el sistema acogió mi solicitud y durante 3 años recibí protección. Sí. En ese momento ellos me ofrecieron una plaza para vivir un tiempo y recibir apoyo en un centro de refugiados en Madrid. Yo la acepté y he venido a Madrid a vivir en el centro de refugiados. ¿Viviste en un centro de refugiados? Sí. Debe haber sido un cambio muy difícil. ¿Fue aterrador venir solo a otro país, vivir en un centro de refugiados? ¿Cómo te sentiste? No fue fácil porque yo esperaba más comodidades, estaba acostumbrada a vivir un nivel de vida más alto, Sí. pero era un buen centro, un buen lugar, es como una residencia estudiantil. Sí. Tenías que compartir la habitación, el servicio y comer en un cafetín con mucha gente. Sí. Y aprendí que yo era una de muchos que necesitaban ayuda. Sí. Había al menos 70 personas que venían de Siria huyendo de la guerra y había también africanos Sí. que venían de diferentes lugares, unos 20 o 30 africanos. Y otras personas de diferentes lugares. Y yo era uno más allí. Y los asistentes sociales me decían, tú no necesitas ayuda, Sí. tú hablas castellano Sí. y puedes trabajar, has estudiado, tú debes continuar y vivir tu vida. Sí. Haz lo que tengas que hacer, debes continuar sola. Era difícil para mí pensar que iba a hacer eso en una ciudad nueva, porque yo tenía más vínculos en Barcelona. Sí. Ellos me ayudaron, me permitieron tomar un curso para estudiar algo adicional y entendí que el sistema estaba creado para ayudar a las personas con muy bajos recursos. Sí. Personas que venían del África, que no habían estudiado, que no hablaban la lengua y aún así debían salir adelante ellos también. Fue muy difícil adaptarme a mi nueva vida, entender que no podría volver a trabajar como periodista, al menos en ese momento, y que tenía que rehacerme de otra manera. Sí. Pero lo acepté, fue difícil, pero lo acepté y pienso que ha sido una buena decisión. Tengo la impresión de una personalidad muy fuerte emocionalmente, porque yo no puedo imaginar a mí mismo en tu situación. Tus amigos has dicho que tienes un coraje especial en este respecto. Entiendo que hay otros en la misma situación aquí en España. Cuando tú tomas la decisión de Sí. dejar tu país, de dejar todo atrás, Sí, hay un momento en que sabes que ya no puedes regresar. sí.